¿Y si los vikingos hubieran colonizado América? Año 1492. Una fecha grabada en la memoria del mundo. 3 carabelas españolas, bajo el mando de un navegante genovés, se topan con un continente que cambiará para siempre el destino de la humanidad. Es una historia de oro, gloria y Dios. La historia de la conquista de un nuevo mundo. Pero, ¿y si esa historia es un error? ¿Y si el mundo que Colón creyó descubrir ya tenía dueños llegados de Europa 500 años antes de que la bandera de Castilla ondeara en el Caribe? Otros hombres, con otros dioses y otra sed de conquista, ya habían dejado sus huellas en esas mismas costas. Hombres del norte. Vikingos. La historia oficial los despacha como una anécdota. Un breve y fallido intento de colonización en un lugar que llamaron Vinland, abandonado al poco tiempo. Pero en los ecos de las líneas de tiempo rotas, oímos una saga diferente. Una historia donde una decisión, un hombre, un barco que no regresó, lo cambió todo. Esta no es la historia de cómo Europa descubrió América. Es la historia de cómo América, al ser descubierta, devolvió la mirada con ojos azules y forjados en el acero del norte. Para entender cómo se fracturó el tiempo, debemos volver al año 1008. La era vikinga está en su apogeo crepuscular. En nuestra línea temporal, Thorfinn Karlsefni, un explorador islandés, lidera una expedición a Vinland. Encuentran una tierra de vides, madera y caza. Pero también encuentran a los Skrælings, los nativos. Tras unos pocos años de comercio tenso y violentos conflictos, los nórdicos se retiran. El sueño de un reino occidental se desvanece por el aislamiento y la hostilidad. Pero ahora, retrocedamos un año. 1007. En nuestra línea de tiempo, un jarl noruego llamado Bjorn, Puño de Hierro, pierde una lucha de poder por el control de Trondheim. Humillado, pero no vencido, en lugar de aceptar su derrota, reúne a sus seguidores más leales. No son simples granjeros, son veteranos de incursiones, herreros, constructores de barcos. Bjorn no busca una tierra que saquear, busca una tierra donde forjar un nuevo reino, lejos de las mezquinas disputas de Noruega. Este es nuestro punto de divergencia. La expedición de Bjorn no es una aventura comercial, es un éxodo. Cuando llegan a Vinland, su mentalidad es diferente. No ven a los nativos solo como salvajes o socios comerciales temporales. Los ven como una pieza en el tablero de su supervivencia. En el primer encuentro, en lugar de un combate caótico, Bjorn prohíbe a sus hombres atacar. Desembarca no con el hacha en la mano, sino con un regalo, un hacha. Les muestra el poder del hierro, no para amenazar, sino para demostrar su valor. El pacto inicial no es solo de no agresión. Es una alianza tecnológica, la metalurgia nórdica, a cambio del conocimiento profundo de la tierra, de sus plantas medicinales, de sus ciclos de caza, de cómo sobrevivir a los brutales inviernos. La colonia de Vinland no muere, arraiga. Los siguientes 5 siglos no son una utopía, son una lucha constante que forja una civilización completamente nueva. Los primeros 100 años son un filtro brutal. Las enfermedades traídas por los europeos golpean, pero la pequeña población inicial y el relativo aislamiento evitan una pandemia apocalíptica como la que ocurriría en nuestra historia. Las poblaciones nativas desarrollan una resistencia lenta y dolorosa. Los colonos, a su vez, aprenden a combatir las enfermedades locales. Nace la primera generación de finlandeses, niños de sangre mixta, bilingües, tan cómodos con un hacha de hierro como con un arco de madera de tejo. El conocimiento del hierro se convierte en la moneda de cambio más valiosa del continente. Los jarlatos finlandeses se expanden, no como un imperio unificado,
sino como una red de ciudades-estado y reinos feudales. El Jarlato de Marklandia controla el comercio de madera. El de Bjorheim, en la región de los Grandes Lagos, se especializa en la forja de armas y herramientas, comerciando con tribus tan lejanas como las del Mississippi. Desarrollan una versión mejorada del Drakkar, más ancha y robusta, capaz de navegar tanto en el océano como en los grandes ríos. El caballo, reintroducido en el continente, se convierte en un arma de guerra y un símbolo de estatus. Para 1490, la costa este de Norteamérica es un hervidero de culturas. El idioma vinlandés es una mezcla de nórdico antiguo con influencias algonquinas. Adoran a un panteón híbrido. Thor sigue siendo el dios del trueno, pero ahora también es el protector de la cosecha de maíz. Freyja es la diosa del amor, pero también de la fertilidad de la tierra. Las sagas no solo hablan de héroes en Noruega, sino de grandes exploradores que cartografiaron los grandes lagos o lucharon contra las tribales confederaciones del sur. Tienen pólvora, pero su metalurgia es soberbia. Sus espadas de acero, sus cotas de malla y sus tácticas de muro de escudos los convierten en la fuerza militar más formidable del continente. Y entonces, el 12 de octubre de 1492, el mundo se rompe por segunda vez. Colón llega al Caribe y reclama la tierra para España. Todo parece seguir el guión de nuestra historia. Pero a medida que los españoles se adentran en el continente, desde el sur y el centro, los rumores empiezan a viajar más rápido que sus barcos. Rumores de tribus que no usan armas de piedra, sino de un metal brillante. Historias de gigantes pálidos que viven en el norte, en casas de madera y piedra. El primer encuentro oficial no es un simple choque, es una declaración. El capitán español, a través de un intérprete nativo, exige su sumisión en nombre del rey y de Dios. El Jarl vinlandés, un descendiente de Bjorn llamado Erik el Sabio, le responde en su propio idioma, un dialecto incomprensible para el español, pero su significado es universal. Su respuesta es una carcajada. Para Europa, la noticia es un cataclismo teológico y estratégico. América no es un nuevo mundo, es un mundo perdido. ¿Son estos los descendientes de las tribus perdidas de Israel? ¿Son una forma de cristianos herejes o algo completamente diferente? La conquista se frena en seco. Ya no se trata de someter a tribus desorganizadas, sino de enfrentarse a una potencia militar feudal que conoce el terreno, que tiene aliados poderosos como la Confederación Iroquesa, ahora equipada con armas de hierro, y que ve a los españoles no como dioses, sino como invasores. La historia que sigue es una de guerras interminables. España, Portugal, Francia e Inglaterra no pueden simplemente repartirse el pastel. Deben luchar por cada centímetro de la costa este contra los reinos de Vinlandia. Sin el flujo masivo e ininterrumpido de oro y plata de un continente fácilmente conquistado, el poder del Imperio Español se ve drásticamente reducido. Quizás la Armada Invencible nunca zarpa. Quizás la Reforma Protestante encuentra un aliado inesperado en los paganos vinlandeses, alterando el equilibrio religioso de Europa para siempre. El mundo de hoy sería un lugar de tres polos. Una Europa fragmentada, una Asia en ascenso y una América que nunca fue unificada. Norteamérica sería un mosaico, la República de Vinlandia en la costa este, un nuevo imperio azteca modernizado en México, grandes confederaciones nativas en las llanuras centrales y quizás colonias españolas y francesas en la costa del Pacífico y el sur. La democracia tal como la conocemos podría ser una ideología minoritaria, compitiendo con los sistemas de gobierno de los jarlatos selectivos de Vinlandia y las teocracias de las naciones nativas. Este mundo,
forjado por el hacha y la saga, no por la cruz y la corona, nos obliga a preguntar, ¿es la libertad el valor supremo o lo es la fuerza y la comunidad? ¿Un mundo con más naciones poderosas y en conflicto sería más estable o estaría perpetuamente al borde de la guerra total? La historia que conocemos no estaba garantizada. Un solo Jarl con una visión diferente fue suficiente para romperla. Ahora te toca a ti. ¿Qué tecnología o costumbre de nuestra línea temporal crees que cambiaría por completo a esta sociedad vinlandesa? Deja tu teoría en los comentarios. Queremos saber qué línea de tiempo imaginas tú.